Existe una paradoja que define el México moderno. Se puede tener una de las regiones industriales más potentes de América Latina, fábricas que operan al ritmo del comercio global, parques industriales brotando como ciudades nuevas, y, aún así, depender de un embudo territorial que lo ahoga todo cuando el país más necesita fluir. Monterrey vive esta paradoja en carne propia. La ciudad trabaja como si fuera una metrópolis conectada directamente al mercado norteamericano. Pero el territorio entre ella y la frontera todavía funciona. En muchos tramos, como un cuello de botella, que decide el precio, el plazo y la competitividad de casi todo lo que sale de allí. Es por eso que la idea de una obra de Monterrey hasta la frontera se ha vuelto una obsesión. No es solo asfalto, puente o aduana. Es el corredor válvula que define si el motor industrial va a respirar o a sobrecalentarse. La columna vertebral de esta historia es el corredor que une la zona metropolitana de Monterrey en Nuevo León al norte, con la frontera de Estados Unidos, con especial atención al camino que busca reducir dependencias y hacer que el Estado sea dueño de su propio destino logístico. El eje hacia el cruce de Colombia, en el área de Anáhuac, Nuevo León, y la conexión con Laredo, del otro lado. Este detalle geográfico importa porque el norte de México no es un tablero plano, es un sistema de elecciones. Durante décadas, parte del comercio carretero se concentró en puntos tradicionales y en ciudades que conllevan sus propios costos invisibles: congestión, complejidad urbana, riesgo de interrupciones, disputa política, limitaciones de capacidad. Cuando un Estado intenta reorientar el flujo hacia un corredor más controlable, no está construyendo una carretera, está rediseñando la geografía del poder económico. El tipo de infraestructura aquí es transporte y logística, pero en la práctica es un organismo híbrido. Autopistas de alta capacidad, entronques y desvíos para sacar el tráfico pesado de áreas urbanas, puentes y accesos internacionales, instalaciones aduaneras, patios de clasificación, áreas de descanso, intermodalidad, con ferrocarril donde tenga sentido y una capa que casi nadie ve. El software institucional. Reglas, fiscalización, capacidad de procesamiento y coordinación entre niveles de gobierno. Quien solo mira el trazado en el mapa pierde el punto central. Porque el problema no es solo llegar a la frontera. El problema es cruzar el límite sin que el corredor se convierta en una fila. La tesis que sustenta el video es simple y dura. Esta obra se ha convertido en la más esperada de México, porque intenta transformar el mayor riesgo del norte, la dependencia de un embudo logístico e institucional, en una ventaja territorial, acortando el tiempo real del comercio y redistribuyendo el poder de decisión sobre por dónde el México industrial sale al mundo. La pregunta clave surge naturalmente. ¿Qué, exactamente, impide a Monterrey conectarse de forma directa y predecible con la frontera? ¿Y por qué, cuando alguien promete resolverlo, el país entero presta atención como si fuera una final de campeonato? Para entender la urgencia, se puede imaginar la logística como un cuerpo. Monterrey es un corazón industrial, bombea mercancías todo el día. La frontera es un par de pulmones. Es allí donde el producto entra en el aire del mercado norteamericano. Entre corazón y pulmones existe una arteria principal. Si esta arteria tiene puntos de estrangulamiento, el corazón trabaja más, el cuerpo se calienta, el costo de energía sube y el paciente queda vulnerable. La obra Monterrey Frontera es el equivalente a abrir, reforzar y reorganizar esa arteria, pero sin olvidar que la arteria termina en una válvula, la aduana. Y una válvula, cuando es pequeña para el volumen, crea el mismo efecto de estrangulamiento, aunque el tubo sea enorme. Monterrey no está aislada en una burbuja. Es un nodo de cadenas productivas que atraviesan estados y países. Cuando se habla de nearshoring, todo el mundo piensa en fábricas llegando, naves industriales siendo alquiladas, empleo e inversión. Pocos piensan en el detalle cruel. Una industria puede ser moderna por dentro y medieval por fuera. Se pueden tener robots en la línea de montaje y, aún así, perder horas en filas de camiones por falta de capacidad de acceso, inspección y despacho. El milagro de la inversión pierde brillo cuando el plazo se convierte en una lotería. Para quienes negocian con compradores exigentes, la previsibilidad vale casi tanto como el precio. Y, en la frontera, la previsibilidad es el primer lujo en desaparecer cuando la infraestructura no acompaña el volumen.
Es aquí donde el territorio de Nuevo León entra como personaje principal, no como escenario. La geografía del estado es una especie de puente entre el México industrial y Estados Unidos, pero también es un embudo natural. Sierras, áreas semiáridas, zonas de expansión urbana y una red de carreteras que necesita transportar simultáneamente autos de una metrópolis y camiones de una economía continental. Un corredor eficiente no puede ser solo más rápido, necesita ser separado. Separar el tráfico pesado del cotidiano urbano, separar la logística de larga distancia de la vida local, separar el movimiento predecible de la improvisación. Por eso, cuando se habla de conectar Monterrey con el norte, la conversación inevitablemente se vuelve ingeniería. Pero la ingeniería real no es solo concreto. Es diseño de flujo. Entronques bien planeados son como cruces de ríos. Si no se canaliza, el agua se esparce y se convierte en pantano. Un anillo vial o desvío logístico, cuando funciona, es como un desvío quirúrgico. Quita la presión de un órgano y devuelve eficiencia al sistema. La ampliación de carriles no es glamour. Es un intento de impedir que la carretera entre en colapso por fricción. Cuando pequeñas variaciones, un camión lento, un accidente menor, un puesto de control, se multiplican y se convierten en horas perdidas. La parte que el público suele subestimar es la frontera como máquina. Un puente internacional, por sí solo, no crea fluidez, solo ofrece un paso físico. Lo que define la velocidad real es el conjunto. Capacidad de filas, número de bahías de inspección, patios de clasificación, tecnología de verificación, personal capacitado, coordinación con el otro lado, reglas claras y consistentes. Si la carretera es una arteria, la aduana es un corazón dentro del corazón. Un punto en el que decisiones humanas y políticas se convierten en tiempo y dinero. Y el tiempo, en la logística, se convierte en costo de forma automática, como una factura de luz que no deja de correr. Ahí aparece la capa del tiempo, que es donde proyectos de este tipo empiezan a sangrar reputación. Una obra lineal, de Monterrey hasta la frontera, es tentadora para el discurso político porque es fácil de visualizar. Solo que el mundo real no entrega una línea continua perfecta, entrega pedazos. Entrega tramos listos que no resuelven el todo. Entrega fases que dependen de licencias, expropiaciones, ajustes de trazado y principalmente de continuidad administrativa. Un gobierno inaugura un segmento y promete el resto. El resto, muchas veces, se convierte en un mapa de promesas. Es por eso que la obra se convierte en la más esperada. Existe en la imaginación colectiva como el día en que el corredor finalmente funcionará sin improvisación. Y México tiene larga memoria de corredores que funcionan en teoría y fallan en el detalle. Cuando el proyecto intenta usar el eje de Colombia, Anáhuac, como alternativa y fortalecimiento, toca una fibra sensible, la dependencia de rutas tradicionales y de ciudades que conllevan complejidades propias. No es necesario demonizar ningún punto de la frontera para reconocer lo obvio. Cuando un volumen gigantesco se concentra en pocos cuellos de botella, todo el país queda vulnerable. Cualquier interrupción local se convierte en un choque nacional. La solución no es cambiar todo de lugar, sino crear redundancia, crear alternativas, crear rutas que no compitan con la vida urbana en cada kilómetro. Esto parece técnico, pero es profundamente político. Elegir un corredor es elegir quién se vuelve central y quién pierde centralidad. Y ahí entra el dinero, que es donde el romanticismo muere. Los corredores logísticos cuestan caro no solo para construir, sino para mantener. México sabe construir cosas. El desafío histórico es construir y sostener, sin dejar que el mantenimiento sea la primera víctima del próximo ajuste fiscal. Una carretera de alto tráfico pesado se comporta como un piso de fábrica. El desgaste es brutal, la fatiga es constante y la factura aparece rápido. Pavimento, drenaje, arcenes, señalización, seguridad vial, puntos de atención. Todo esto necesita una disciplina que no produce foto de inauguración. Si la obra depende de concesiones, peajes o asociaciones, surge otra tensión. ¿Hasta qué punto el costo se transfiere al transporte y, por consiguiente, al precio final de los productos? Si el gobierno financia con presupuesto público, surge el riesgo clásico. La obra se convierte en campo de disputa,
y cada retraso se convierte en un multiplicador de costo. El proyecto que nace como eficiencia puede terminar como símbolo de despilfarro si no hay control y transparencia. En el mundo ideal, la financiación de un corredor así se paga en productividad, menos horas de inactividad, menos combustible quemado, menos averías, más previsibilidad, más atracción de inversión. En el mundo real, parte de esa ganancia se dispersa si la frontera sigue siendo lenta, si la coordinación institucional no mejora, si la seguridad del trayecto no se trata como infraestructura invisible. Porque existe un hecho que a nadie le gusta decir en voz alta. La logística no es solo carretera, es confianza. Y la confianza es un activo caro. El impacto, entonces, debe verse con honestidad. ¿Quién gana cuando Monterrey acorta el tiempo hasta la frontera? Ganan industrias exportadoras, ganan proveedores, ganan transportistas, ganan parques industriales en el camino, ganan municipios que se vuelven nodos logísticos. Pero el mismo movimiento crea perdedores y zonas de fricción. Una carretera que acelera camiones puede fragmentar comunidades, crear barreras físicas, aumentar el ruido, la contaminación local, el riesgo de accidentes, la presión sobre el agua y la energía en áreas que reciben nuevos proyectos. La llegada de naves industriales y patios no es solo empleo, es transformación del uso del suelo, valorización de tierras, desplazamiento de familias, disputa por servicios. La modernización sin planificación urbana es como instalar un motor más fuerte en un coche con frenos antiguos. Se gana velocidad, pero se aumenta el riesgo. El corredor también cambia la lógica de seguridad y fiscalización. Un flujo más intenso exige más capacidad de monitoreo, más coordinación, más claridad de reglas. De lo contrario, solo se crea una vía rápida para problemas rápidos. Y este es uno de los puntos en que la narrativa pública suele ser simplista. Una carretera lo resolverá. No lo hará si el sistema a su alrededor sigue siendo anacrónico. Si el control de carga es impredecible, si hay exceso de burocracia, si la interoperabilidad de sistemas es limitada, el tiempo perdido solo cambia de lugar. Sale de la periferia de la metrópolis y se acumula en la boca de la aduana. La fila se convierte en frontera móvil. Aparece donde el sistema es más débil. También hay una contradicción mexicana muy específica. La presión por competir globalmente llega antes de la madurez institucional. La industria acelera, la ciudad crece, pero el marco de gestión pública, licencias, fiscalización y coordinación intergubernamental no siempre acompaña. Los proyectos lineales atraviesan múltiples jurisdicciones, intereses, propietarios e incluso identidades políticas. Un puente o un patio puede depender de decisiones en varios niveles, y cualquier desalineación se convierte en retraso. Un corredor que parece estatal en la propaganda puede ser binacional en la práctica, porque la eficiencia final depende de la armonización con el lado norteamericano, de la capacidad de procesamiento y de los protocolos. Cuando esto no sucede, el proyecto se convierte en una promesa que funciona solo en los mapas. Y, aún así, la obsesión tiene sentido, porque Monterrey no es una ciudad cualquiera, es, para México, un laboratorio del futuro. Industrialización avanzada, integración continental, expansión metropolitana, presión hídrica y una cultura de productividad que no tolera muy bien el "siempre ha sido así". Si se quiere entender el México que intenta convertirse en potencia logística, se mira a este corredor. El territorio allí es como un cable de acero, soporta demasiada carga y está siempre tensionado. Es por eso que la obra es la más esperada. Es un intento de reducir la tensión sistémica. Lo que hace al corredor especialmente simbólico es la disputa entre dos Méxicos que conviven en el mismo mapa. Existe el México que produce, exporta, integra cadenas globales, habla el lenguaje de plazo y calidad. Y existe el México que todavía funciona por improvisación, por excepción, por filas, por retrasos normalizados. Cuando alguien promete un eje Monterrey-Frontera eficiente, promete que el México productivo dejará de pedir disculpas al México improvisado. Promete que el país entregará lo que la propia ambición exige. Solo que prometer esto es fácil. Construir es difícil. Sostenerlo es aún más difícil. En la ingeniería del corredor, cada detalle tiene una traducción humana. El drenaje, por ejemplo, es el sistema linfático de la carretera. Cuando falla,
El pavimento muere por dentro, surgen baches, accidentes, interrupciones. La explanación es como preparar el esqueleto. Si la base está mal, todo el cuerpo sufre. Puentes y viaductos son costuras. Unen territorios que sin ellos se aíslan por minutos que se convierten en horas. Y la intermodalidad, la capacidad de transferir carga entre camión y tren, cuando sea aplicable, es como tener dos piernas en lugar de una. No se sustituye una por la otra, se crea redundancia para no caer cuando una falla. Solo que el México real siempre cobra el precio de la zona gris. Obras de esta envergadura enfrentan licencias ambientales. Y no se trata de burocracia molesta. Se trata de territorio vivo, fauna, flora, acuíferos, impacto en áreas rurales y periurbanas, riesgo de inundaciones en puntos mal planificados. La prisa puede crear cicatrices permanentes. Y la frontera norte no es un vacío. Es un ecosistema social y económico. Una nueva centralidad logística puede concentrar riqueza en algunos puntos y empobrecer otros por pérdida de flujo. Puede crear empleos, pero también aumentar el costo de vida local, presionar la vivienda, los servicios y la infraestructura urbana. Si no hay planificación, la obra que debería reducir el costo logístico puede aumentar el costo social. Otro contrapunto inevitable es la demanda. Hay una narrativa seductora. El comercio crecerá para siempre, entonces necesitamos capacidad infinita. El mundo no funciona así. Hay ciclos. Hay cambios tecnológicos, hay reconfiguración de cadenas, hay política. Una infraestructura de gran escala necesita ser resiliente a escenarios. Si el volumen crece, debe soportarlo. Si el volumen se desacelera, no puede convertirse en un elefante blanco caro de mantener. El proyecto necesita ser diseñado con flexibilidad, como una avenida que puede ganar carriles o un sistema aduanero que puede aumentar capacidad sin reinventar todo. De lo contrario, el corredor se convierte en un monumento a una previsión que no se confirmó. Y existe un elemento que transforma cualquier corredor en México en una prueba moral: expropiación y justicia territorial. Trazados, accesos, patios y desvíos no surgen en el vacío. Atraviesan propiedades, comunidades, ejidos, áreas productivas. La diferencia entre un proyecto legítimo y un proyecto traumático radica en la forma en que el Estado ve a las personas que viven en el camino. Si la narrativa es "el progreso exige sacrificio", alguien siempre sacrifica más de lo que debería. Si la narrativa es "modernización con dignidad", el proyecto hace un esfuerzo real para compensar, integrar, reducir daños y crear beneficios distribuidos. La frontera entre estas dos posturas suele ser fina, y es allí donde México pierde confianza en los proyectos. El corredor Monterrey-Frontera, por todo esto, funciona como un espejo. Muestra el México que quiere competir con plazos y eficiencia, pero aún negocia con sus propios fantasmas: continuidad política, transparencia, capacidad institucional, planificación urbana, justicia territorial. Quizás sea por eso que tanta gente espera esta obra como si fuera un punto de inflexión. Conlleva una promesa mayor que su ingeniería, la promesa de que México puede hacer lo básico bien hecho a escala continental. Solo que el futuro no será decidido únicamente por el día en que el último tramo esté listo. Será decidido por lo que sucede en la rutina, por el conductor que deja de perder horas en una fila invisible, por la industria que logra planificar la producción sin un margen absurdo para el retraso, por la ciudad que no necesita convivir con camiones cruzando barrios como si fueran ríos fuera de su cauce, por el municipio pequeño que se convierte en nodo logístico y necesita decidir si va a crecer con planificación o con caos, y, principalmente, por la frontera que necesita funcionar como una máquina moderna, no como un ritual de paciencia. Si esta obra cumple lo que promete, no solo acortará distancias, acortará el tiempo México en lo que respecta al comercio norteamericano, transformará un corredor en argumento, permitirá que Monterrey y Nuevo León negocien con el mundo desde una posición menos vulnerable. Pero si la obra se convierte solo en un conjunto de tramos bonitos, sin coordinación aduanera, sin mantenimiento, sin planificación territorial y sin compromiso con las personas en el camino, probará otra tesis, la más triste: que México logra construir la forma de la modernidad, pero aún lucha por construir su funcionamiento.
En el fondo, la pregunta que queda no es si Monterrey llegará más rápido a la frontera. La pregunta es si México usará esta obra para liberar el territorio, o para aprisionarlo en un nuevo tipo de dependencia, donde todo fluye más rápido, pero solo para quienes ya tenían un lugar en el mapa. Porque toda mega obra es, al mismo tiempo, una carretera y una elección. Y las elecciones revelan a quién decide el país llevar consigo cuando acelera.